Día para todos, el día de hoy queremos hablarles de manera resumida sobre el proceso de transformación de una obra literaria a una obra clásica, su importancia en la actualidad, también brindaremos una lista de los clásicos más reconocidos y finalmente el impacto que estos han tenido en la actualidad. Para dar comienzo a nuestro contenido, debemos tener en cuenta que una obra se convierte en clásica al momento en que ésta supera la barrera intercultural, al igual que trasciende en el tiempo. Así como lo menciona el autor Italo Calvino, los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí, la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. ¿Qué quiere decir esto? La literatura considerada como clásica nos transmite cultura y también nos transmite tradición, no solo de otros tiempos, sino de sociedades alrededor de todo el mundo. Para aclarar un poco lo que viene siendo este concepto, podemos poner un ejemplo en escena. Podríamos tomar el libro de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, del autor Miguel de Cervantes. Este marcó su época por el hecho de intentar parodiar, o podríamos decir carnavalizar, las novelas de caballería, que era lo más visto en aquella época. Y esta terminó siendo como la novela caballeresca más reconocida a nivel mundial. Independientemente de si esta fue novedosa, su influencia cultural logró hacer de la obra un texto que a día de hoy se sigue leyendo y se toma en cuenta cuando hablamos de un clásico. Bueno, por otra parte hay que aclarar que los clásicos no se limitan a la antigüedad o a la época en que fueron escritos. Estos también pueden ser modernos siempre y cuando tengan un impacto cultural y una capacidad de diálogo con el lector. La función de cada generación es redescubrirlos desde su presente realidad. ¿Esto por qué? Pues porque la actualidad funciona como un ruido de fondo que nos obliga a reinterpretarlos. Por otro lado, los clásicos están impregnados de las huellas de las lecturas y culturas que le precedieron. Por ejemplo, la Odisea implica dialogar con los siglos de interpretaciones posteriores, de ahí que se recomiende hacer una lectura directa de los textos originales, evitando totalmente leer primero intermediarios que puedan oscurecer el verdadero mensaje de la obra. Aunque leer clásicos parece una contradicción hacia el ritmo acelerado de la vida moderna, es totalmente necesario para equilibrar la lectura de obras clásicas con la lectura de obras de actualidad. No porque sirvan de manera práctica, sino más bien porque enriquecen la vida. Para finalizar, me gustaría tomar una cita del libro ¿Por qué leer a los clásicos? De Calvino Ítalo, que dice: los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria. Los dejo con mi compañero. Ahora presentaremos algunas de las obras clásicas más conocidas en la modernidad y podríamos comenzar con El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La novela narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo de la Mancha que está enloquecido por la lectura excesiva de novelas de caballería. Este decide convertirse en caballero andante, autodenominándose Don Quijote de la Mancha. Junto a su fiel escudero Sancho Panza, emprende un viaje para impartir justicia y defender a los desfavorecidos, viviendo en el proceso una serie de cómicas y a veces tristes hazañas que contrastan con la idealización caballeresca con la cruda realidad. Por otro lado, tenemos otra obra que es bastante importante mencionarla, que es Frankenstein. Esta narra la historia del científico Víctor Frankenstein, quien está obsesionado por la ciencia y crea un ser vivo a partir de cadáveres. La criatura es rechazada por su apariencia horrible y se vuelve vengativa al ser abandonada por su creador, a quien persigue hasta el Polo Norte. Como tercera obra, cabe mencionar la Odisea, bastante importante, y esta narra el épico y peligroso viaje de regreso del héroe Odiseo, o podríamos llamarlo Ulises, a su patria, Ítaca, tras la guerra de Troya, mientras en su hogar su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo esperan. Durante esta travesía de 10 años, que se suma a los otros 10 años de guerra, Odiseo enfrenta una serie de pruebas y aventuras con monstruos y dioses, mientras que Telémaco viaja para buscar noticias de su padre, y los pretendientes acechan a Penélope. Y como última obra clásica, que también es bastante conocida, nos gustaría hacer mención de La Divina Comedia. Esta obra narra el viaje alegórico de Dante Alighieri,
por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta Virgilio y luego por su amada Beatriz, para redimir su alma y encontrar el camino hacia la salvación y la visión de Dios. Esta obra se vuelve un poco transmedia, porque al pasar el tiempo la historia de Dante pasó a ser animada y también modificada para ser implementada en un videojuego llamado El Infierno de Dante. Los clásicos influyen en los autores contemporáneos debido a que estos transmiten una herencia cultural y social que nunca deja de estar presente. Sus historias, personajes y temas se convierten en modelos a seguir que logran inspirar a los escritores de la época actual, pero también se convierten en puntos de contraste con los que a veces discuten y a veces dialogan. De hecho, muchos prototipos característicos de la literatura moderna provienen de obras antiguas, o bien sea de clásicos que han logrado mantenerse vigentes en la memoria colectiva. Esto significa que cuando un autor contemporáneo escribe, no lo hace en un limbo, sino más bien en una trascendencia de los clásicos, que funciona como un trasfondo constante de la cultura. Por otro lado, incluso sin proponérselo, la escritura actual está teñida por esa tradición, ya sea para transformarla, retomarla o incluso cuestionarla. Para concluir, por eso los clásicos no son piezas del pasado, sino herramientas con las que se construyó la literatura del pasado, presente y futuro. El video institucional del Departamento de Lenguas Modernas, presentado por mi persona, Jorge Miranda, y mi compañera Carol Dunant, aborda el proceso por el cual una obra literaria se convierte en un clásico, su importancia en la actualidad y el impacto cultural que genera. Se explica que una obra es clásica cuando trasciende fronteras culturales y el paso del tiempo, transmitiendo tradiciones y también culturas universales. Ejemplos como el mencionado Don Quijote de la Mancha muestran la manera en que una obra, que incluso parodiando a su respectiva época, puede convertirse en un referente cultural eterno o trascendente, que también podríamos denominarlo de esa manera. Se aclara que los clásicos no solo pertenecen a la antigüedad, sino que también pueden ser modernos si es que de alguna manera logran influir en la sociedad y dialogar con los lectores actuales. Podremos mencionar también que cada generación redescubre e interpreta desde su realidad estos textos. Aunque en la vida moderna parezca difícil leerlos o entenderlos, se resalta que enriquecen la existencia y ejercen una cierta influencia profunda y duradera. Entre los clásicos más reconocidos se mencionan Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Frankenstein de Mary Shelley, La Odisea, por supuesto, de Homero, y La Divina Comedia del autor y mismo protagonista Dante Alighieri. Finalmente, se destaca que los clásicos influyen en la literatura contemporánea al transmitir como una especie de herencia cultural y social que inspira, dialoga y contrasta con los que son los autores modernos. No son simplemente piezas del pasado, sino que son pilares que sostienen la literatura del pasado, presente y también de nuestro futuro. Muchas gracias por su atención.